al último capítulo y es bastante la última unidad. Estamos en el inicio de la última unidad y los temas son amplios. Estoy tratando de resumir y además de eso, algunos aspectos tienen mucha. El uso de antimicrobianos es bastante extenso, pero tiene algunos aspectos que son puntuales y que me gustaría que lo capten y hagan preguntas inclusive. Y además, para el examen es importante, pues antibióticos en cualquier parte es muy amplio, entonces les sugiero, les ruego que escuchen la clase. No sé, el problema, bueno, es todo, pero las preguntas a veces sobre antimicrobianos siempre son de aplicativo, de aplicación, que son importantes. Yo les pido que, por favor, que presten atención. El tema es farmacología de los antimicrobianos. Los antimicrobianos, por su uso, prácticamente se está creando, en realidad son de uso esencial, digamos, en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Sin embargo, su uso inadecuado, su uso masivo, está conllevando a incrementar la resistencia bacteriana. Y por un lado, antes se incrementaba la resistencia y aparecían nuevos antibióticos. En la actualidad hay un proceso, incremento de resistencia bacteriana y la producción de nuevos antibióticos para gérmenes resistentes está bajando. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos un vacío, que probablemente nos estemos quedando sin antimicrobianos. Ese es un problema para ciertas infecciones. Hay países ya que tienen gérmenes que son múltiples, y acá mismo en el país tenemos ya pseudomonas, cianobacter, gérmenes que son multiresistentes y no sabemos qué hacer. Hay que rezar, ¿no? Hacer algunas combinaciones, etc. Entonces es importante el uso de estos antimicrobianos. Y mire, otro de los aspectos, el consumo global de antimicrobianos, este es en 2014, publicado en 2014, lo que está con rayitas en el año 2000, y en el año 2010, mire cuánto ha crecido. ¿Qué se usa más? Es uno de los aspectos. Se usan más las penicilinas de amplio espectro, las cefaloporinas de amplio espectro, más corónidos, fluoroquinolonas, son los 3 o 4 antibióticos, grupos de antibióticos de mayor uso. Sin embargo, las tetraciclinas no han subido mucho, las penicilinas, los retos, están disminuyendo su uso. Entonces es importante tener en cuenta varios aspectos para su uso. Entonces acá tenemos el uso a nivel mundial, a nivel nacional. Está descrito el uso inapropiado de antimicrobianos, está descrito, y ahí hay varias razones para uso inapropiado. Sin embargo, nosotros hemos tratado de resumir tres aspectos importantes, pero hay más de 10 o 15 situaciones por las que se produce el uso inapropiado. Primero, en el diagnóstico generalmente. La pregunta es, cuando ustedes ven un problema infeccioso, ¿verdaderamente es problema infeccioso o no es problema infeccioso? Si es un problema infeccioso bacteriano o es un problema infeccioso viral, es importante definir. Entonces, para ello, para el diagnóstico yo tengo que hacer un diagnóstico, primero marcadores de infección, o sea, ¿cuáles son marcadores? Los marcadores clínicos. Cuando hay una infección, hay clínica, ¿es así? Hay respuesta inflamatoria, ¿también? Sí. Y hay germen. Entonces, para hacer diagnóstico, yo tengo que, ¿cuáles son los marcadores clínicos de infección, por ejemplo? Fiebres, ¿no? Lo otro, foco infeccioso. Si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, dolor abdominal, fiebre, puede ser un problema infeccioso intraabdominal, o con diarrea, etc. Tiene un paciente que tiene tos con expectoración purulenta, respiratorio, ya después veo si es alta, baja, etc. Y está con fiebre, esos son parámetros clínicos. O sea, foco infeccioso y la fiebre, que generalmente la fiebre mayor de 38, que los menos
Y el otro aspecto es la respuesta inflamatoria, o sea, cómo responde el organismo ante infecciones no locales sino sistémicas. Leucocitosis con desviación izquierda. Y el otro factor, movilización de las proteínas de fase aguda, que es la proteína C reactiva. Y en la actualidad se está considerando otro marcador que es la procalcitonina. La procalcitonina se forma en la tiroides, pero en cantidades que no son detectables. Entonces, en la actualidad los CUSAR le piden a un paciente que cuando tienen dudas de infección viral o otro tipo de infección, le piden la procalcitonina. Si sale elevada, pues piden forma cuantitativa también. Si sale elevada, prácticamente es un problema infeccioso bacteriano sistémico. Eso es lo que nos hace. Y nos ayudaría para administrar antibióticos y también para retirar una vez que bajan las cifras de... Y el otro aspecto, o sea, es marcadores de infección, hemos visto la respuesta inflamatoria. El otro aspecto es el diagnóstico etiológico. Si todos, ¿qué porcentaje creen que de infecciones en el hospital tienen diagnóstico etiológico? Porcentaje, póngalo. Menos del 20%. O sea, usted está tratando 100% de infecciones, 80% sin diagnóstico. O sea, como dicen, al ojo por ciento. Entonces, ese es el problema. Entonces, la idea es que ustedes tienen que solicitar análisis para solicitar cultivos. ¿Cómo cómo consigo la etiología del diagnóstico? ¿Cómo consigo la etiología? ¿Cómo hago el estudio etiológico? O lo aíslo el germen. ¿Cómo lo aíslo? Con un examen de Gram o con un cultivo. Depende del germen, ese es lo aíslo. Pero el aislamiento se consigue en 100%, no necesariamente. Entonces, depende en qué estadio le saque la muestra. Segundo, si no lo puedo aislar el germen, ¿qué tengo que hacer? Estudiar sus componentes, los antígenos. Hay gérmenes que son capsulares, que tienen su cápsula y que tienen antígenos. Y eso, si yo le hago los antígenos de esos gérmenes, no de todos, me sale positivo, significa no solo que germen, sino me sale que ese germen está activo, los antígenos están activos. Si no me sale positivo ahí, puedo pedir anticuerpos, aunque los anticuerpos es más difícil de evaluar. Y por último, algunos lo que están haciendo en bastante germen virus, en tuberculosis, en hongos, y en algunos casos en otros gérmenes, lo que se llama estudio de DNA o RNA. ¿Y cómo lo estudio? Hay una reacción que se llama el PCR, que es la reacción en cadena polimerasa. Pero la reacción en cadena polimerasa es un método más de diagnóstico para ver, pero hay otros, de individualización, hay otros métodos. Entonces, tengo que hacer lo que yo he visto y hemos hecho también nosotros en diferentes centros hospitalarios. Por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes, internos, residentes, andamos con su estetoscopio. Está bien, o no sé si está bien o está mal, pero lo cierto es que... Pero así como en unos hospitales se exige de que los internos, todo lo ande con sus muestras, con sus recipientes y sus agujas. De tal manera, o si no, está en emergencia, uno va a enfermería o a farmacia y le pide, porque hay que sacar muestras, o sea que es importante en problemas infecciosos. Obtener muestras es fundamental, aunque le salga negativo. Si usted ve en los pisos generalmente no hay esto, nadie aísla, muy poco se aísla, 10%, y el resto damos antibióticos, como mencionábamos, al tanteo prácticamente. Entonces, es importante que ustedes... He visto, por ejemplo, casos de neumonía. ¿Cuántas neumonías tienen diagnóstico? Muy pocas. Le dan antibióticos en emergencia, lo suben a piso y prácticamente no sabemos si es infeccioso o no es infeccioso. Y hemos tenido un caso de good paste, astro,
que pensaban que era una neumonía y al final pues, no fue neumonía. Yo había recibido como 15 días antibióticos, al final hicieron una biopsia y salió nada. Entonces, es necesario hacer cultivo. Para neumonía el 20% da positividad en hemocultivo. Entonces, pedir el SPUT. He visto en centros donde el médico, el interno, el alumno va al paciente, le dice yo necesito que usted expectore, no que escupa, sino que expectore, le saco la muestra, ya está rotulada, es un recipiente amplio, y ustedes mismos lo llevan a emergencia al laboratorio para que le hagan un estudio de gran. En el gran le sale gran positivo, gran negativo, o no le sale también, pero en menos de una hora entonces ya sabe usted de qué germen se puede tratar, por lo menos. Y en 72 horas le tiene el cultivo, entonces puede tratar mejor. Entonces eso es importante. Entonces, el diagnóstico hay que ver marcadores. ¿Para qué sirven los marcadores? También sirven para poder, digamos, hacer seguimiento. ¿Qué tengo de infección en este paciente? Está con fiebre, está con leucocitosis, está con una procalcitonina positiva. Lo sigo a los 5 días, ¿cómo va su procalcitonina? ¿Cómo va su leucocitosis y cómo va su fiebre? Si ya mejoró, le doy 2 o 3 días más. Esa es la idea. Otro de los aspectos es dosis no óptimas. ¿Cómo calculo las dosis de un antimicrobiano? ¿Cómo calculo las dosis de un antimicrobiano? ¿De qué depende el efecto terapéutico? De que el fármaco alcance buena concentración en biofase, no en sangre, sino en biofase, sino en biofase. Entonces, de esa concentración, pero eso es por parte del antibiótico, pero por parte del germen, ¿de qué depende? O sea, que la concentración sea mayor que la actividad del germen. Y generalmente debe ser entre 5 a 10 veces mayor que la actividad del germen. ¿Y cómo mido la actividad del germen? ¿Cómo se produce? Se reproduce, aumenta su cantidad de fermento. Por el MIC, concentración mínima inhibitoria. La primera pregunta es, ¿el MIC es igual para todos los gérmenes? No. Los pseudomonas, ustedes tienen un MIC bien alto, 4, 8. Los otros, los coli, todos los otros gérmenes tienen MIC bien bajo. Entonces, ¿le puedo dar la misma dosis a uno que tiene coli como uno que tiene pseudomona? No, definitivamente no. Entonces, la dosis está en relación con la relación entre la concentración y el MIC. Generalmente a veces se utiliza también la concentración mínima bactericida. La otra pregunta es, ¿los gérmenes varían su MIC o no? Sí. ¿Será igual en la China que aquí en el Perú? No. ¿En el mismo Perú será igual en todos los hospitales? No. Entonces, ¿y dentro del hospital será todos los pisos igual? Tampoco. ¿Ves? Yo he tenido oportunidad de hacer un estudio efectivo del uso de antibióticos y he visto donde hay más resistencias en UCI y en emergencia. En otros servicios hay menos, por ejemplo en Montetricia hay menos, pero eso es en ese hospital, en otros hospitales de repente cambian. Entonces es importante ver. Entonces la dosis tengo que ser de acuerdo al MIC, de acuerdo al germen, de acuerdo al MIC y de acuerdo a cómo está el MIC en mi hospital, también eso es importante. Entonces, y el otro aspecto es la duración del tratamiento. Generalmente nadie quiere quitar, no, dale unos 5 días más, pero esas ciegas. ¿Cómo es que cómo es que salen en las guías? Dicen, denle antibiótico para la neumonía, denle por 20 días, promedio, dice, 3 semanas promedio, paseo, etcétera, etcétera, por decirle. ¿Por qué 3 semanas? ¿Por qué no 2? ¿Por qué 1? ¿Por qué no 1? ¿O por qué no 5 semanas? Depende de la concentración. Depende de cómo llega la concentración para poder inhibir el MIC de la bacteria. Claro, pero la duración puede ser un aspecto, pero hay otros aspectos. Lo que pasa es que en los estudios que han hecho, dicen 100 infecciones. Mejoraron
80 mejoraron a las 3 semanas, 15 mejoraron a la semana nomás, y 5 mejoraron a las 5 semanas, entonces por eso es un promedio. ¿Pero en qué se basaron? En los parámetros de infección. O sea, porque depende, usted coge la infección de acuerdo al estadio también. Pues de repente está iniciando su problema infeccioso, usted le da el antibiótico, a los 3 días ya no hay leucocitosis, ya no hay fiebre, menos cuadro clínico, aunque la radiología no ayuda mucho para verle. Entonces dice, ya mejoró, ya no tiene nada, le doy 3 días más de antibiótico y ahí por eso. No tengo que, yo he visto en el hospital a veces discusiones. No, pero el libro dice 21 días. Pero si el paciente ya está ok, ya no tiene nada, todo está normal. No, pero el libro dice 21 días. Y a los 20 días nomás ya estaba haciendo fiebre de nuevo porque entraba un hongo. O porque había un germen. Entonces, ese es el problema. O sea, las estancias hospitalarias también incrementan el riesgo de infecciones resistentes. Y el otro aspecto es, por ejemplo, es el uso de los antiácidos que lo utilizan para evitar las infecciones, como se llama, dice, las úlceras de estrés, también es otro. Los antiácidos lo que hacen es cambiar el pH del gástrico y los gérmenes ya pueden vivir tranquilamente, ahí proliferan, por eso hay más infecciones intrahospitalarias. Y ayer escuché algo, pero que me gustaría o comenten ustedes, o que no sé, pero habría que revisarlo. Salió una alerta de salud sobre el ibuprofeno y dicen que hay que utilizarlo solamente en infecciones severas, invasivas. Que yo sepa, el ibuprofeno no es antibacteriano, no es antiinfeccioso. El ibuprofeno es un antiinflamatorio o es un analgésico. No sé, me gustaría que se revise y que tenga, porque no sé, o cuál habrá sido el pronóstico de la alerta, porque yo les mencioné inclusive que todos los aires tienen riesgo, todos los aires, e inclusive el que tiene menos riesgo de trastorno gastrointestinal es el ibuprofeno, pero menos. Y además le mencioné que una cosa es dar como efecto analgésico y otra cosa es dar como antiinflamatorio. Pero no, yo le he escuchado nomás, pero me he quedado preocupado porque solamente se va a indicar en infecciones muy severas. Pero que yo sepa, en infecciones no se usan los antiinflamatorios, no se usan. Es una pregunta, no estoy tomando definiciones ni nada, sino me gustaría que ustedes también revisen esto porque es parte de la ciencia. Bueno, el otro aspecto es esto. Cuando empiezo a dar antibiótico, acá tengo el antibiótico, acá tengo el paciente y acá tengo el patógeno. Siempre que yo doy un antibiótico, tengo que pensar primero que el antibiótico va dirigido al patógeno, pero un germen que sea patógeno, germen que sea infectante, no un germen colonizante ni un germen contaminante. Hay muchos que son contaminantes. Entonces, primero tengo que ver si es un germen infectante y si es un germen que es adquirido en el hospital o es un germen afuera, adquirido en la comunidad. Y aparte de eso, tengo que ver un germen, dónde está ubicado ese germen. Si está en infecciones respiratorias, altas, bajas, extremidades, abdomen, etcétera, pelvis, qué sé yo. Pero el antibiótico debe estar dirigido, normalmente tiene efecto o efecto bactericida o efecto bacteriostático. Pero aparte de eso, tengo que tener en cuenta el paciente. Generalmente en el paciente puede ser inmunocompetente, puede ser inmunosuprimido, puede tener variaciones fisiológicas el paciente, como son en edades extremas, los niños, los ancianos que tienen propiedades farmacocinéticas peculiares. O sea, es eso. Las gestantes que también tienen propiedades farmacocinéticas peculiares. Entonces, pero generalmente un patógeno en el paciente, si el paciente es inmunosuprimido, lo más probable es que entren gérmenes oportunistas. Si el paciente no es inmunosuprimido, otros gérmenes pueden entrar. Por eso es importante.
Entonces, veo si el paciente es inmunocompetente, inmunosuprimido, si tiene variantes, tiene insuficiencia hepática, renal, etcétera, etcétera. Y el otro aspecto es el antimicrobiano. El antimicrobiano ¿qué tengo que conocer? Primero, lo importante de todos los antimicrobianos que veamos, tanto en hongos, etcétera, etcétera, ¿a qué va dirigido? ¿A qué germen? Fundamentalmente, no a 2, 3, lo más importante, 2 o 3, pero lo más importante. ¿A qué germen? Ese es el espectro antibacteriano. Ahora vamos a ver, por ejemplo, Banco Vicena, ¿qué germen? Generalmente a estafilococo meticilino resistente. Ya, entonces ya tengo. En caso de un estafilococo, ¿es meticilino resistente? Sí, entonces puedo ver banco, por mencionarlo, no necesariamente. Entonces, el antibiótico, su espectro. Otro aspecto que tengo que conocer, su farmacocinética. Si llega al lugar donde está la infección, su farmacodinámica, si es bactericida, es bacteriostática, y conocer también sus reacciones adversas y sus interacciones medicamentosas. En farmacocinética hay aspectos que son importantes. Y en cuanto a reacciones adversas también, que es común para todos los antimicrobianos, común en cuanto a reacciones adversas y farmacocinética. Las infecciones pueden ser en pulmón, pueden ser en hueso, pueden ser en sangre, pueden ser en cerebro. Entonces el problema es que tengo que ver si es una infección en el sistema nervioso central, tengo que ver si el antibiótico atraviesa o no atraviesa la barrera hematoencefálica. Si es un antibiótico que tiene que ir al hueso, tiene que ver si llega o no llega en cantidades adecuadas al hueso. Entonces eso es importante, es la farmacocinética. Y en cuanto a reacciones adversas, por ejemplo, aparte de las reacciones adversas que ya conocemos, en una gestante, por ejemplo, hay el riesgo de teratogenicidad. Y la teratogenicidad que se da generalmente los 3 primeros meses, pero el resto después de los 6 restantes, o sea, también hay riesgo de desarrollo, entonces que no haya riesgo durante la gestación. En ese contexto, la FDA catalogó a los antibióticos como A, B, C, D y X. ¿Cuáles serán los grupos farmacológicos que pertenecen a la categoría D y X? Grupos antibióticos, son 2 especialmente. Las quinolonas y las tetraciclinas. Quinolonas y tetraciclinas son las que más son. El resto, después, ¿y cuáles serán los grupos de antimicrobianos que están dentro de en categoría A y B? O sea, que categoría A y B que le podría dar, no significa que le tengo que dar, pero le podría dar los beta-lactámicos y las macrólidos. O sea, puedo darle un macrólido o un beta-lactámico a una paciente gestante. Pero a una paciente que tratante, ¿le puedo dar tetraciclinas? No. Quinolonas tampoco. Aunque hay algunas controversias al respecto, pero en términos generales, no. Algunas, la C ya depende del riesgo-beneficio. Y algunas, pues si no hay otra alternativa, tener que darle D, pero hay que controlarlo. Acá tienen la pared celular de los gérmenes. Los gram positivos tienen una diferencia con los gram negativos. Los gram positivos son más permeables, pues son esponjosas, el peptidoglicano y pasa cualquier antibiótico, o sea, mayormente por agua cubren, a no ser que haya resistencia a la PVP, etc. En cambio, los gram negativos tienen una estructura más complicada, tienen las porinas acá, después tienen el espacio periplasmático y tienen su PVP acá, proteínas no se van a pegar. Entonces, el antibiótico, en el gram negativo, tiene que, no todos, por ejemplo, la mayor parte de antibióticos tienen cobertura para gram positivo, pero para gram negativo no, por resistencia natural y por una serie de aspectos generales. Y esto vamos a ver de nuevo cuando veamos los patrones de resistencia. Otro de los aspectos importantes es considerar ¿qué germen ya hemos visto? O sea, uno ha visto el antibiótico, el otro es
los gérmenes. Siempre que se consideren gérmenes, no piensen solamente en uno, puede haber dos, pero tienen que decir, ¿qué germen es? ¿Es un gran positivo o es un gran negativo? Ya, sale gran positivo, ¿es aerobio o es anaerobio? Ya sale un aerobio o un anaerobio, dice, ¿es coco o es bacilo? Entonces, y como ven, las infecciones por anaerobios, coco gran positivos, bacilo gran positivos, los coco gran negativos y los bacilo gran negativos. En caso de anaerobios, generalmente algunos lo clasifican desde el punto de vista clínico y práctico, anaerobios por encima del diafragma y anaerobios por debajo del diafragma. Los anaerobios por encima del diafragma generalmente son estos: criptococo, piperstreptococo. Y algunos también Plebotella, pero no Bacteroides fragilis. El Bacteroides fragilis generalmente es debajo del diafragma. ¿Y cuál es el impacto de esto? Es que los anaerobios por encima del diafragma son sensibles a penicilina y son sensibles a clina. En cambio, los debajo del diafragma, Bacteroides fragilis, solo son sensibles a clina y a metronidazol, pero no son sensibles a penicilina. Por eso es importante tener en cuenta eso. Buscar dónde hay infecciones por anaerobios. Cavidad oral, fundamental. ¿Dónde más? Intestino. O sea, abdominal. Cuando hay infección por abdominal, peritonitis, eso, anaerobios de todas maneras hay que cubrir. Después, ¿dónde? Infecciones pélvicas también, especialmente en damas. Y después, lo otro es infecciones también de extremidades, también a veces hay un poco anaerobio, pero más gran positivos. Rara vez anaerobio bacteroide gran negativo. Y también en el sistema nervioso central hay abscesos cerebrales, también hay anaerobios. Abscesos pulmonares, también anaerobios. Donde hay abscesos hay anaerobios, hay que pensar. Y a veces mezclados hay veces combinados con aerobios. Cuando vemos los gérmenes aerobios, tenemos cocos gran positivos. Acá hay, o es un estreptococo, o es un enterococo, o es un neumococo, o es un estafilococo. Y los cuatro tienen características diferentes para el tratamiento. No le puedo dar el hecho de que cure un neumococo no necesariamente me va a curar un estafilococo. Y en bacilo gran positivo tiene la listeria, actinomyces. La listeria, por ejemplo, la listeria es relativamente frecuente infección, sobre todo en niños y en ancianos y en inmunosuprimidos. Y ahí sigue siendo sensible la penicilina y mucha personas no la consideran. Acá, por ejemplo, en anaerobios, actinomyces produce la actinomicosis. Entonces, a veces le preguntaba, ¿y qué germen produce actinomicosis? Actinomyces, ¿pero qué es? Hongo, decía. No, no es hongo, porque era micosis, no es hongo. La actinomyces es un anaerobio gran positivo, sino que se presenta generalmente voy a poner ya eso se verá posteriormente. Bacilos gran negativos. Cocos gran negativos, acá tiene meningococo, moraxella. Bacilos gran negativos, enterobacterias, bacilos gran negativos no fermentados. Los bacilos gran negativos lo han dividido últimamente en dos grupos. Yo supongo que lo han visto ya ustedes en microbiología. Uno son las enterobacterias, Shigella, Salmonella, Coli, Klebsiella. Y otros son los bacilos gram negativos no fermentadores, donde está el Serratia, donde está el Actinomyces y donde está Pseudomonas aeruginosa. Y lógicamente yo tengo que fermentación de diferente. Entonces, esto es con relación al germen. Acá tenemos los antimicrobianos, ya viene el antimicrobiano por sí. Y hemos dicho que lógicamente depende de farmacocinética, farmacodinámica, inclusive para ver la dosis. La farmacocinética ya se conocen: absorción, distribución, metabolismo, nutrición y los parámetros
volumen de distribución, de la media de eliminación, la biodisponibilidad, después esto tiene orquinina, indegratinina, etcétera, etcétera. Pero la variabilidad farmacológica depende de la actividad microbiana que hemos dicho. Fundamentalmente es la concentración mínima inhibitoria, el MIC que les llama, o concentración mínima bactericida. Hay algunos antibióticos que concentración máxima sobre el MIC, en antibióticos que eso vamos a ver luego, y lo otro es área bajo la curva. Son parámetros farmacocinéticos que los van a ir viendo posteriormente cuando ya lleven infectología. Biodisponibilidad. Biodisponibilidad oral semejante a la... ¿Cuánto es la biodisponibilidad por vía endovenosa de estos antibióticos? 100%, ¿no es así? Pero por oral, casi cerca al 100%. Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Vale la pena, si el paciente no tiene, si tiene la vía oral patente, vale la pena darle por vía endovenosa? No tiene ninguna razón. Estos antibióticos se pueden dar por vía oral siempre que la vía oral esté patente. Pero si tiene náusea, vómito, diarrea, no, en esos casos hay que cambiarle. Inclusive en infecciones severas, cuando hay sepsis, se da por, hasta como no hay en sepsis, la sangre va a los lugares donde lo necesita más y al estar tocando intestinal a veces no hay buen flujo sanguíneo, entonces por eso no se absorbe bien los medicamentos. Entonces se espera 3 o 4 días, una vez que hay una hemodinamia, se cambia ya de vía endovenosa a vía oral. Y estos absorción beta-lactámicos, lógicamente la biodisponibilidad es menor, pero eso no significa que no hay que darlo por vía oral. Depende de muchos factores, o hay que dar más dosis, pero habría que ver la enfermedad en sí para qué se aplica. Otro de los aspectos importantes en farmacocinética, y esto sí, durante todo el desarrollo del curso, hemos visto nosotros, hemos dicho, cuando hemos hablado de estrógeno, cuando hemos hablado de anticoagulantes, cuando hemos hablado de antidiabéticos orales, y así de varios, siempre hemos hablado de interacción de medicamentos, inhibidores enzimáticos, inductores enzimáticos. Y acá ya, la mayor parte hay de todo, ¿no? Pero que hemos visto ya en alguna lámina, pero esta acá en antimicrobianos, mire, todos los que son inhibidores enzimáticos. ¿Qué pasa si usted le da, por ejemplo, un ketoconazol, que es un antimicótico, a un paciente que está tomando warfarina? Aumenta la concentración de warfarina. Aumenta la concentración de warfarina y al efecto, ¿qué producirá? Incremento sangrado. ¿Y qué pasa si usted le da esto, glibenclamida? Hipoglicemia. Hipoglicemia, no, es hipoglicemia. ¿Por qué? Porque incrementa la cantidad y produce más efecto de hipoglicemia. Y así hay. Entonces, estos son inhibidores. Estos son antimicóticos. Estos son antibacterias, cloranfenicol, sulfametoxazol, cimetoprim, este es un inhibidor, metronidazol, eritromicina, claritromicina. Y faltan también acá las quinolonas, que no he puesto, pero... Yo vi un paciente que tenía médico operado de problema de aneurisma, estaba con fiebre y pensaban que querían operarlo de nuevo, la placa, la resonancia salía medio dudosa y se veía pero el paciente tenía un tubo acá en el esternón y eliminaba sangre, el líquido cerebromático, pero franco. Y lo que pasa es que como le pusieron un dispositivo, tenían que anticoagularlo, le daban warfarina. Entonces querían que le demos el antibiótico, como nos llamaron justo para ver la definición de antibiótico. Y lo veo al paciente y digo, pero este paciente no tiene parámetros de infección, pero le vamos a pedir una procalcitolina. Le pedimos, salió negativa, ya, por ahí no. Pero el paciente tiene, ¿qué está tomando? Le estaban dando metronidazol y quinolona. Entonces le pedimos un INR. Lo normal en el INR es hasta para cuando está anticoagulado hasta 3. Este está en 10.
Uy, tuvimos que quitar de inmediato los antibióticos a la persona, y lo que pasa es que estaba sangrando por eso. Entonces, por inhibidores enzimáticos, por inhibidores enzimáticos. Después hablamos mucho también en caso de estrógenos, los estrógenos con ciertos medicamentos, y además con los inductores enzimáticos, que vemos que inclusive a las personas no les sirven los estrógenos, saben en qué estado. Entonces, las interacciones, cloranfenicol, metronidazol, isoniazida también, inhibidores de proteasa, que estos son antirretrovirales, y anticonvulsivantes, ácido valproico, son inhibidores enzimáticos. Inductores, la gliciofulvina, que es un antimicótico, que usan poco ahora, la rifampicina, que es un potente inductor enzimático. Por ejemplo, uno de los esquemas sobre fiebre en Malta es rifampicina con doxiciclina. Entonces, lo que pasa es que y la OMS lo estableció como que tiene dos drogas, pero resulta que en España, justo en Malta, los pacientes recibían, mejoraban, pero al poco tiempo recaían. Entonces decían, ¿qué pasa? Se dieron cuenta que los españoles eran metabolizadores rápidos, y aparte de ser metabolizadores rápidos, recibían dosis altas de rifa, que es un inductor enzimático. Entonces prácticamente recibía como si recibiría solo rifampicina y no la doxiciclina. Entonces, por eso es que reciba, porque para Bruselas hay que dar 2 o 3 antimicrobianos. Después ya cambiaron los esquemas. Anticonvulsivante, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. Cuando se da por ejemplo, si se da con corticoides, por ejemplo, la rifampicina con corticoides, disminuye o aumenta la concentración de corticoides. Disminuye la concentración y disminuye el efecto. O sea, los inductores enzimáticos en los corticoides disminuyen su actividad porque incrementa el metabolismo. ¿Está bien? Ya sé cuál es la pregunta. Otro aspecto importante es la eliminación de los antibióticos, eliminación renal y no renal. Los antibióticos que se eliminan por vía renal, que son estos, pero que se eliminan más del 60% en forma activa o como metabolitos activos, hay que hacer ese reajuste de la terapia. Y en los que se elimina por vía intestinal también, a los que se elimina más del 60%, pero hay que verlo, es una literatura. Y el otro aspecto es cómo sé que tiene, y en caso de insuficiencia hepática severa, hay que disminuir a la mitad por lo menos, o 3/4 como máximo. ¿Y cómo sé que tiene insuficiencia hepática severa? Por el tiempo de protrombina. O sea, si el tiempo de protrombina es elevado, tiene insuficiencia hepática severa. Entonces, en ese caso, hay que darle menos dosis de antimicrobianos. Ahora están aplicando ya otras escalas que se llaman la escala de... No recuerdo una escala donde le toman no solo tipo protrombina, sino toman albúmina, toman bilirrubinas, si hay ascitis, no hay ascitis, si tienen cefalopatía. Esos son los criterios de Child-Pugh, que le llaman, para ver, y le hacen una gradación desde el 0 al 8. En ese caso, 0 al 8 no le disminuye nada, del 8 al 10 le disminuye 1/4, y por encima del 10 la mitad. Entonces, hay criterios para hacer reajuste de dosis, y esos son los que se eliminan por vía hepática, y esos son los que se eliminan por vía renal. Usted tiene que saber, que quiero decir, la clindamicina, ¿por dónde se elimina? Hígado. Esa es la... Ahora viene la consideración de farmacocinética, farmacodinámica, que ya vimos algo. Concentración en el lugar de emisión versus el NIC. Y lógicamente, combinación de ambas, porque depende, ¿de qué depende la concentración? De la farmacocinética. ¿Y de qué depende el efecto? De la farmacocinética sobre la farmacodinámica.
muerte bacteriana, éxito clínico, y lógicamente dependiendo del huésped, porque el huésped cuando está inmunocomprometido, eso a veces no responde bien. En ese contexto hay dos grupos de antimicrobianos. Los que son concentración dependiente, es el que la debe ser 10 veces más que el MIC. Y los que son tiempo dependiente. ¿Qué será concentración dependiente? Depende de la concentración. Y la concentración depende de la dosis. Entonces, si yo quiero que tenga mejor efecto, tengo que darle la mayor dosis posible. Entonces, y entre ellos están los aminoglicósidos, amphotericina B, fluoroquinolona, metronidazol, daptomicina. ¿Y de qué depende los que tiempo dependiente? Del intervalo de administración. O sea, si yo le doy cada 6, cada 8, porque si yo debo darle cada 6 y le doy cada 12, lo más probable es que se quede 4 o 5 horas sin antibióticos y el germen se despierta. Entonces, ese es el problema. Entonces, tiempo dependiente. Entonces, en los que son dosis dependiente, concentración dependiente, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la dosis, la mejor dosis, 10 veces. Y en los que son tiempo dependiente, no importa que sean 5 veces más, no sea, porque por encima de esa dosis usted no va a tener mayor efecto. Pero ahí tengo que garantizar el intervalo de administración. Y en algunos centros, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, cuidados intensivos, esos antibióticos los dan en infusión durante las 24 horas para que esté con concentraciones durante todo el tiempo y de esa forma mejorar su efecto. Entonces, ¿cuáles son? Generalmente los que son tipos dependientes son los beta-lactatos. Y acá tienen estos son los mismos, los van a revisar ya con más cuidado, y esta es una gráfica, concentración máxima sobre el MIC, concentración dependiente, concentración al tiempo sobre el MIC, porque el MIC es acá. El antibiótico tiene que estar por encima siempre del MIC. Si está por debajo del MIC, hay algunos, por ejemplo, en concentración dependiente, si en algún momento baja, eso se llama efecto post-antibiótico, pues no tienen solo los aminoglicósidos y otros antibióticos. Resistencia. Ya vemos, si no lo dejan penetrar, o sea, porque muta la porina, no penetra el antibiótico. Y a veces lo deja penetrar, pero le crea una bomba de inyección de flujo y lo saca. Ese es otro mecanismo de resistencia. Otro mecanismo de resistencia es inactivación por enzimas. Las beta-lactamasas, hay una serie de beta-lactamasas, más de 50, 60, y últimamente los beta-lactamasas de espectro extendido, que son las BLE que le llaman. Y lo último es la alteración del blanco, o sea, si llegan a los ribosomas o llegan a las PBP, mutan y no lo dejan entrar. Entonces, esos son los mecanismos principales. Pero lo que está pasando en la actualidad es que hay gérmenes que ya tienen todos los mecanismos, o sea, no lo atacan por nada, y esos son los PAN resistentes, porque hay gérmenes que son, ahora le llaman multidrogas resistentes o PAN resistentes. Y acá tienen todos los mecanismos de resistencia que lo vamos a revisar ya con más cuidado. Y tenemos el uso de antimicrobianos. ¿Cómo se usa? Tener en cuenta, primero, el patógeno, que hemos dicho que debe ser un patógeno infectante. Pero ¿dónde está el sitio de infección? Si tiene, la virulencia y si el patógeno que estamos tratando tiene resistencia y qué grado de resistencia tiene. Cuando ustedes leen lo mismo que les dije al grupo pasado, es que cuando ustedes leen la literatura o ven los libros, cualquiera de los libros, dicen penicilina, para infecciones de garganta, para infecciones del oído, dice ampicilina para infecciones sinusales, pero ¿por qué eso no está bien? Claro, el sitio de infección está bien, pero en ese sitio de infección pueden haber diferentes gérmenes. Entonces, la idea sería
para tratar estafilococo en infecciones dérmicas, ese sería, pero así no lo ponen, pues, porque lo ponen diferente. Entonces es bueno que se coloque acá el sitio de infección, pero el patógeno es importante. Y así, ¿y cómo está su virulencia actualmente? El acceso a salvo si el paciente tiene que puede estar en cuidados intensivos, tiene que estar en sala común, tiene que, etcétera, tiene que tener su seguro, etcétera, etcétera. Lo otro es, ciertos antibióticos tienen interacciones que ya hemos visto, con alimentos, con alcohol, con otros con nutrientes, etcétera, etcétera. Y lógicamente, el huésped, la edad, el sexo, el embarazo, y si hay adherencia o no adherencia al tratamiento. Es importante. A veces dice, no me hace nada, doctor, soy muy bueno. A ver, ¿cuántas pastillas tienes? ¿Cuánto has tomado? Ah, no, dice que me cayó mal, no lo tomé, o sea, no había adherencia al tratamiento. Entonces, eso es importante que ver. Y acá, lógicamente, los procesos farmacocinéticos, farmacodinámicos, unión proteica, el sistema inmunológico, toxicidad, todo lo que habíamos mencionado. Es importante para el uso apropiado. Este es sacado del Cuser, no, este es el Mandel. Hay un Mandel nuevo también, que sigue los mismos. Uso apropiado de antibióticos. ¿Cómo hacemos el uso? Enfoque terapéutico en base a problemas, con el sistema que está en plan, inclusive que van a hacer mañana para su seminario.